conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría y comprensión espiritual. Oh, oh. Llevando fruto en toda buena obra, agradándole en todo, creciendo en el conocimiento de Dios. Instituto Bíblico, ven Señor Jesús. Estableciendo la cultura del reino con la palabra de Dios, instruyendo nuevos discípulos. Instituto Bíblico, ven Señor Jesús. Bendiciones, amados hermanos, te saluda el pastor Juan Carlos Lima y hemos llegado ya a la lección número 11 de este curso titulado Eclesiología, el estudio teológico acerca de la iglesia. Y, amado hermano, estamos a la mitad de este curso. Hemos visto bastante estas últimas semanas, pero todavía nos falta la mitad del curso. Yo creo que va a ser de bastante bendición. Vamos a hablar de bastantes temas, amados hermanos, como lo vamos a ver el día de hoy. El tema del día de hoy es muy importante en la iglesia, así que no te lo puedes perder. Por favor, termina este curso. Esta semana tenemos 2 video lecciones que creo que van a ser de mucha bendición para tu vida. Y hoy vamos a entrar a una lección muy importante, que es la función número 3, que mencionamos que eran 5. Y esta función número 3 es el servicio en la congregación, en la iglesia. Pero ¿qué te parece si comenzamos con una oración y le pedimos al Señor su ayuda y su bendición en todo lo que vayamos a hacer? Amén. Inclina tu rostro, cierra tus ojos y vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te queremos dar las gracias, Señor amado, por tus bendiciones. Gracias, Señor Jesús, porque tú nos das tu palabra, tu Espíritu Santo. Ahora te pedimos, Señor, que tú nos regales entendimiento para tu palabra y que nos ayudes, Señor, a ser obedientes a ella. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Padre. Amén y amén. Bueno, amado hermano, te recuerdo, estamos en la lección número 11 y tenemos aproximadamente unas 11 o 12 lecciones más para que tengas en mente, ¿verdad?, que estamos en la mitad de este curso. Así que hay que esforzarnos para terminarlo. Creo que va a ser de bastante bendición este curso al finalizar. Vamos a aprender bastante juntos, amado hermano. Y hoy entramos a lo que es la función número 3. Hemos estado hablando de estas 5 funciones y hoy entramos a la función número 3, que es la función de servir unos a otros. ¿Te recuerdas que mencionamos que la iglesia tiene 5 funciones vitales, importantes, que tienen que hacer aquí en la tierra? Y una de ellas es servirnos unos a los otros. Amén. Servir unos a los otros. Y comencemos allí en lo que es el libro de Hebreos capítulo 6, versículo 10 en adelante, donde se nos dice: porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Amado hermano, aquí se nos dice claramente que Dios no es injusto para olvidar. Ahora, cuando pensamos en esto, tenemos que pensar responsablemente. ¿Por qué? Porque sabemos que Dios no es injusto. Y no es injusto para olvidar la obra que hacemos por amor a su nombre.
Pero esto nos debe de llevar a ser responsables, porque Apocalipsis 22:12 nos muestra: he aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Y esto es importante, porque entonces tenemos que ver cómo nosotros hacemos la obra del Señor, cómo nosotros atendemos al servicio en el Señor. ¿Cómo lo hacemos? ¿Para quién lo hacemos? ¿Por qué lo hacemos? Son preguntas que deberíamos de tomar en cuenta. Ahora, miremos 1 Corintios capítulo 3, versículo 11, donde se nos dice: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Bueno, tenemos entonces el fundamento, ¿verdad? Pero, dice aquí el versículo 12: y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Solamente si permaneciere. Mira las cosas que nos están enseñando estos versículos, que esto es muy importante. Entonces vamos a ponerlo aquí de un color para que haga sentido en nuestra mente. Entonces, si permanece, recibiremos recompensa. ¿Y cuál es la recompensa? Bueno, aquí ya nos dijeron que si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata y piedras preciosas. O sea que esto es lo que se edifica. Amén, lo vamos a poner ahí en amarillo. Y hay 3 de recompensa y 3 de pérdida. Amén. Madera, heno y hojarasca. Dice el versículo 15: si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Amén. Aquí está la pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Mira entonces lo que la palabra de Dios nos muestra. Cuando menciona Hebreos 6:10 que Dios no es injusto para olvidar la obra que hemos hecho, tenemos que tomar en cuenta que Él es galardonador de lo que nosotros hacemos. Pero también 1 Corintios 3:11 nos muestra que va a haber recompensa para algunos y para otros va a haber pérdida. Entonces, el servirle a Dios no es cualquier cosa. Debemos de tomarlo en serio y por eso estamos haciendo este video, para ayudar a los ministerios, a los líderes, pastores y hasta las ovejitas a saber cómo es que se debe de servirle a Dios. Miremos el segundo punto aquí en Hebreos, capítulo 6, versículo 10 nos dice: el amor que habéis mostrado hacia su nombre. Ese es el segundo punto, te lo voy a poner en grande. El segundo punto es el amor que habéis mostrado hacia su nombre. ¿Y cómo se mostró este amor hacia el nombre de Dios? Al servirle a tu hermano. Ahí lo dice. Dice: y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido, aquí lo dice, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Qué interesante que nos dice que hay que servirle aún, dando a entender que en esto, amado hermano, del servicio es hasta que Cristo regrese. ¿Por qué? Porque nos está diciendo también que esto no nos hará
perezosos, o sea, el estar sirviéndole al Señor. Porque después nos dice el punto número 3 que debemos de tener la misma solicitud hasta el fin. Mira conmigo por favor el versículo 11. Dice, pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. Y nos dice la razón por la cual, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Una de las cosas que yo me he dado cuenta que es bien difícil cambiar en las mentes de alguna gente es el servicio. Hay gente que tiene cierta actitud, pensamiento, patrones de servicio, y es bien difícil cambiar esos patrones, esos pensamientos, esas actitudes, amados hermanos. Y alguna gente no sirve al Señor, definitivamente no sirve. Pero cuando vamos a la palabra del Señor, la palabra de Dios nos debe de decir a nosotros cómo es que le agrada el servicio a Dios y por qué debemos de servirle a Dios. Aquí claramente nos están diciendo de que al servirle a Dios, nosotros mostramos amor hacia su nombre. Esto es vital y esto es importantísimo, amado hermano. Pero también nos damos cuenta en el Antiguo Testamento, y me atrevo a decir en casi toda la Biblia, que cuando hablan acerca de adoración, usualmente aparece a la par otra palabrita. Cuando se habla de adorar, aparece otra palabrita, especialmente en el Antiguo Testamento. Puedo pensar en algunos ejemplos. Aparece a la par la palabra servir. Por ejemplo, cuando el Señor le dice al pueblo de Israel que no adoren a otros ídolos, o a otros dioses, mejor dicho, les dice, no adoraréis ni servirás. Como que da la impresión, amado hermano, que el adorar va de la mano con el servir. Amén. Y esto ocurre varias veces. Tú lo puedes buscar. Es más, podemos hacer una búsqueda ahorita y te vas a dar cuenta cómo aparece esta palabra seguido. Mira, aquí está. Te lo voy a mostrar en grande. Aquí aparecen varios versículos donde aparece la palabra adoraréis. Y te vas a dar cuenta que dice, no adoraréis a otros dioses, ni los adoraréis, no temeréis a otros dioses, ni los adoraréis, ni les serviréis. Amén. Vamos a ver, hay otros versículos donde aparece eso. Aquí. Y sirviereis a otros dioses ajenos y los adorareis. Usualmente aparece esa palabra, sirvieres, y adorar, aparece seguido en versos bíblicos como que fuera un mismo tema, amados hermanos. Y esto es importante. Porque nosotros estamos para servir a Dios y para adorar a Dios. Y como que da la impresión que van de la mano. Amén. No aparecen todos los versos, pero sí varios versos aquí ya te mostré. Y si busco otras palabras relacionadas con adorar, es muy probable que también encuentre nuevamente el servir a la par. Amén, pero ahorita te enseñé 3 versículos solo con esta pequeña búsqueda. Entonces, es importante que nosotros sepamos que el servirle a Dios va relacionado en alguna forma con el adorar a Dios. Ahora, este tercer punto nos dice la misma solicitud hasta el fin. Esta palabra solicitud significa cualidad de la persona solícita o dispuesta a servir,
y satisfacer a los demás. Es una cualidad de la persona solícita o dispuesta, o sea, una persona dispuesta a servir. Amén. Pero también la Biblia nos dice cómo debemos de servir. No es solamente de servir, amado hermano. Dice la palabra del Señor de que no debemos de servir al ojo. Efesios capítulo 6, versículo 6 al 8. Miremos por favor, Efesios 6 al 8. Dice así: no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón haciendo, o sea, esto es vital, de corazón haciendo la voluntad de Dios. Amén. Eso es muy importante. Cuando vamos a servirle a Dios hay que hacerlo de corazón, no como sirviendo a los hombres o como agradando a los hombres, decía ese verso. Pero también nos muestra Filipenses 2:14 que debemos de servirle al Señor sin murmuración y sin contiendas. Miremoslo por favor, Filipenses 2:14. Dice: haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa. Dando a entender, amado hermano, de que cuando hay murmuraciones y contiendas, nosotros tenemos mancha. Hay que tener cuidado con la murmuración y con las contiendas para no tener mancha delante de Dios. Amén. Bueno, ahora necesitamos también humildad. Filipenses 2:3 nos dice la actitud correcta para servirle a Dios. Mira lo que dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, esta es la actitud correcta, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Esto es muy importante. Debemos de estimarnos unos a los otros como superiores a nosotros mismos. Amén. Esta es la actitud que Cristo quiere en el servicio. Y cuando nosotros tenemos esa actitud, las cosas van mucho mejor en el servicio. Ahora, hay requisitos para servirle a Dios. No cualquiera puede servirle a Dios a su manera. Hay reglas y requisitos que la palabra de Dios nos muestra. Por ejemplo, amado hermano, Juan 12:26 nos dice que el que quiera servirle al Señor debe de seguirle. Amén. Mira lo que dice ahí, Juan capítulo 12, versículo 26. Si alguno me sirve, sígame. Amén. Eso es muy importante. Vamos a ponértelo aquí también. Dice: si alguno me sirve, sígame. Esto es importante porque significa que debemos de tener un modelo. Jesús es el modelo del servicio a Dios. Si alguno me sirve, sígame. Amén. Aquella persona que quiere servirle a Dios va a tener que aprender a seguir a Cristo. Segundo punto, debe de ser con todo el corazón y alma. Deuteronomio 10:12 dice así: ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Esto es algo que Dios pide de nosotros. Date cuenta que aquí nos dice, amén, nosotros somos el Israel espiritual de Dios, que pide Jehová tu Dios de ti. Y dice que lo ames y le sirvas a Jehová tu Dios. Entonces,
El servicio es muy importante, pero debe de ser de todo corazón y alma. También Gálatas 5:13 nos dice que debe de ser con amor unos a los otros. Pero también, amados hermanos, la Biblia nos muestra que debemos de seguir el ejemplo de Jesús en Juan capítulo 13, versículo 14. Juan 13:14, mira lo que dice. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis de lavaros los pies unos a los otros, porque ejemplo os he dado, para que, como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Está hablando del ejemplo del servicio que el Señor vino a hacer aquí en la tierra. Pero también, amados hermanos, nuevamente vuelve a salir esta palabrita, debe de ser con humildad. Mateo 20, 25 al 28. Y debemos aprender a respetar autoridades. Hay gente que le quiere servir a Dios a su manera sin respetar autoridades. Y claramente, mira estos versículos que te voy a leer ahorita. Capítulo 13, versículo 17. Dice ahí, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Fíjate que a veces encontramos ovejas que obedecen a los pastores media vez les parezca lo que los pastores le dijeron. Una de las cosas que yo tiendo a hacer en el pastorado es que uso bastante la palabra de Dios cuando se va a hablar con alguien, cuando se va a corregir algo. Lo baso en la palabra. Y eso es muy importante porque hay un respaldo adicional al consejo, a la corrección que uno está haciendo. Pero aquí claramente dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Y no está poniendo ningún otro término o algún término. Simplemente dice obedecerlos y sujétense a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Ahora quiero aclarar, amado hermano, de que el día de hoy han salido lobos vestidos de oveja y hay lobos vestidos de líderes también. Hay que tener cuidado y por eso es importante cuando nosotros encontramos a un siervo de Dios que tenemos verificación del Espíritu Santo, que Dios lo puso para guiar. Entonces, amado hermano, las cosas van a caminar muy bien y vas a ver el respaldo de Dios en su vida, el Espíritu Santo y la obra del Espíritu Santo trabajando en ese ministerio. Entonces, es importante obedecer a nuestros pastores y sujetarnos a ellos. Amén. Esto es muy importante para nosotros servirle con calidad al Señor. Pero también debemos de servirle a Dios con diligencia y fervor. Estos son los requisitos del servicio. Romanos capítulo 12, versículo 11 dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Ya te había mencionado anteriormente esa palabra fervor. Te lo voy a enseñar otra vez. El diccionario Vox nos da una idea de lo que es fervor. Y mira, como hablaba ahí, ferviente. Mira lo que dice esta definición. La definición número 3 me gusta bastante. De fervor. Estamos viendo aquí la palabra fervor. Amén. No se mira ahí, pero eso es lo que puse. Dice entusiasmo y dedicación, interés o empeño con que se realiza una actividad. ¿Te das cuenta? Eso es fervor. Trabajar con fervor. Amén. Que ya varios, aquí me muestra que varias personas le han hecho
han destacado esta definición porque es muy muy buena. Entonces, cuando hablamos de que debemos de servirle a Dios con diligencia y fervor, significa que debemos de servirle con dedicación, con interés, con empeño. Amén. Interésate en lo que estás haciendo para el Señor. Dedícate a lo que estás haciendo. Si va a ser un instrumento de cuerdas, de batería, lo que sea, hazlo con dedicación, esfuérzate. Si va a ser en la lectura de la palabra, en el estudio de la palabra, en la enseñanza o en cualquier área de la iglesia, hazlo con diligencia y fervor, que eso le agrada a Dios. Pero el punto número 8 ahora también es de mucha importancia. Son los requisitos para servirle a Dios. Debemos de servirle a Dios teniendo un buen testimonio. Date cuenta, Hechos capítulo 6. Vayamos ahí rápidamente a la palabra de Dios. Versículo 3. Nos muestra cómo ellos escogían a la gente para servirle a Dios en las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. ¿Te das cuenta? Es muy importante que las personas que van a servirle a Dios sean de buen testimonio, que no haya absolutamente nada lo cual ellos puedan caer en trampa de Satanás, que lo vamos a ver después. Pero miremos por favor ahora, hay una parábola, la parábola del hijo pródigo, que nos va a enseñar 3 tipos de siervos y qué significan y qué tienen que ver con nosotros. Amén. Miramos ahí en Lucas capítulo 15, versículo 26, se nos muestra esta parábola del hijo pródigo y ahí aparecen estas 3 diferentes palabras que significan siervo. Y vamos a ver sus diferencias y vamos a ver qué tienen que ver con los servidores del día de hoy en las iglesias. Miremos por favor los distintos siervos en la casa del Padre. Lucas capítulo 15 versículo 26 dice así: y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Date cuenta, ahí aparece la palabra criados. Y esa palabra criados en el griego transliterado es la palabra pais, que significa siervo, esclavo, niño y muchacho, según el léxico griego español del Nuevo Testamento. Estos, amados hermanos, tienen 2 figuras, los pais. Tienen 2 figuras. Una de las figuras es que son figura de los siervos que no crecieron, se quedaron como niños. Amén. En su crecimiento, en su servicio. Son aquellos que no tienen dedicación. Esta es la primera figura. Y ahí es donde tú y yo tenemos que ver cómo en nuestro servicio al Señor, dónde nos quedamos en nuestro servicio, qué nivel de servicio tenemos con el Señor. Démonos cuenta, amados hermanos, que el hijo mayor lo encuentra afuera de la casa y ahí es donde le hace esta pregunta: ¿qué es aquello que está ocurriendo? Pues era la fiesta, tú ya sabes la historia. Pero lo encuentra fuera de la casa. O sea, ellos ven lo que ocurre, pero no experimentan lo que ocurre, porque están afuera de las cosas de Dios. Sirven a Dios, pero no se meten y no se involucran a mayor cosa. Entonces, esto es una de las figuras que existe aquí, los pais. Pero los pais tienen también otra figura. Son figura de los siervos que se hacen como niños, o sea, llegaron a un punto de madurez, pero ellos se humillan como niños, así como nos decía Filipenses 2:3, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo.
Entonces démonos cuenta que también está esta segunda figura. ¿Por qué sabemos que es una segunda figura? Porque Jesús en Mateo 12:18 es llamado un pais, amén, un siervo, amén, de esta calidad o usando esta palabra griega transliterada. Pero también David en Hechos 4:25 es llamado un pais. Entonces tenemos estas dos figuras de siervos de esta palabra que se usa en griego y es muy importante. Ahora miremos esta otra palabra que usan ahí en esa parábola. Lucas 15:26 dice: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Esta es la palabra mistios. Amén. Que es un obrero contratado o jornalero. También otro diccionario menciona que es un asalariado, como lo puedes ver ahí. Son figuras de los siervos que ya su interés no es completamente servirle a Dios, sino están interesados en el salario. Y 1 Timoteo 6:9-10 nos dice que ellos se extravían. 1 Timoteo 6:9 nos dice que se extravían. Mira por favor lo que dice. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias, necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Y dice aquí: porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Entonces, cuando ya el interés es el salario, es el dinero, más que cualquier amor al nombre del Señor, entonces se extravían de la fe. Sabemos que el obrero es digno de su salario, como lo dice 1 Timoteo 5:18. Pero también nos dice unos versículos después que debemos aprender a tener contentamiento. El contentamiento va de la mano con el salario, para que de esa manera no nos extraviemos de la fe. Bueno, ahora miremos el tercero. Esos son los doulos. Amén. Esta palabra aparece también ahí en esa misma parábola. Lucas 15:22 dice: pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestirle, y poner un anillo en su mano y calzado en sus pies. Ahí usan la palabra doulos. Era un esclavo. Originalmente el término más inferior de la escala de servidumbre. Vino también a significar uno que se entrega a la voluntad de otro. Entonces, en la casa del padre habían tres tipos de siervos: los doulos, los pais y los mistios. ¿Te recuerdas? Estos de los doulos, en otros versículos nos muestran de que están bajo autoridad y hacen lo que se les pide. O sea, no es cualquier tipo de siervo. Los doulos son siervos que les confían un poquito más que los demás. ¿Por qué? Porque te das cuenta que a este tipo de siervos, los llamó para atender a su hijo, el Padre. Amén. También Mateo 24:45 nos muestra de que son figura de siervos fieles y prudentes. En Mateo 24:45 aparece la palabra doulos otra vez. Y el Padre les encarga trabajos muy importantes. Lucas 15:22. Pero no, según de Timoteo 2:24 nos muestra que no debemos de ser contenciosos. Los doulos no son contenciosos, deben de ser amables con todos. Otra vez son versos donde aparece esa palabra doulos. Y deben de ser aptos para enseñar, sufridos y
corrigen con mansedumbre. Amén. Los doulos, siervos. Ahora, también, amados hermanos, la Biblia nos muestra doulos que eran malos doulos. Mateo 24:48 y Mateo 25:30. Miremos el último, 25:30. Dice así: y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Y al siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera. Entonces es importante que nosotros miremos de que un siervo doulos también se puede corromper. Esa palabra que aparece ahí para siervo es la palabra doulos. Ahora, interesantemente, amados hermanos, en varias de las cartas de Pablo, él se muestra como un doulos. Mira, por ejemplo, Filipenses 1:1, Pablo y Timoteo, siervos, y si miramos acá, la palabra que usan para siervo es la palabra doulos. ¿Te das cuenta? Aquí aparece la palabra doulos. Y esa palabra doulos significa, vamos a verlo en una consulta avanzada, déjame abrirlo, la definición que te había mencionado. Esclavo, esclavo, originalmente el término más inferior de la escala de la servidumbre, dando a entender, amados hermanos, de que Pablo se llamaba un doulos porque él era esclavo de Jesucristo, como lo menciona aquí. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo. Por eso puse esa figura ahí de Pablo. Y también tenía que aparecer Silas, pero solo puse a Pablo ahí. Pablo, porque él se llamaba un doulos en la palabra del Señor. Amado hermano, hemos comenzado a ver acerca del servicio de los siervos, y ahora nos toca a nosotros qué tipo de siervo queremos ser. Si un siervo que no crece como los pais, o un siervo que crece pero se hace como un niño para ser obediente y para ser humilde como un niño, como Jesús, como David. Pero también hablamos acerca de los asalariados, donde su enfoque ya es el dinero. O si queremos ser un doulos, un esclavo de Jesucristo, un esclavo voluntario de Jesucristo. Esto es de mucha importancia. En el próximo video vamos a estar hablando de algunos puntos adicionales acerca del servicio, y vamos a hablar de las áreas del servicio, dónde puede servir las ovejitas en la iglesia, dónde podemos nosotros desarrollar nuestros talentos que Dios nos está dando. Vamos a hablar de las reglas, de qué es lo que necesitamos hacer para servirle al Señor de la mejor manera. Así que no te pierdas el próximo video de esta semana. Que Dios te bendiga, amados hermanos. Estamos para servirte y espero de que esto sea de mucha bendición. Que Dios te bendiga. Estableciendo la cultura del reino con la palabra de Dios, instruyendo nuevos discípulos. Instituto Bíblico Ven Señor Jesús.